Muy bien, entonces volvamos a esto. Estas técnicas e instrumentos básicos de la investigación. Aquí lo que falta es el experimento, ¿sí? Pero tenemos la entrevista, la observación, tenemos el grupo focal, tenemos la encuesta, tenemos un taller, nos habíamos quedado aquí. El taller es un diseño de actividades para recoger información, al igual que forma, es reflexivo. Las fichas temáticas, registros sistemáticos de lecturas. Esto, por ejemplo, ya lo podemos hacer de otra forma, porque tenemos, por ejemplo, los PDFs, ¿no? El PDF es un instrumento interesantísimo para la lectura, para tener reseñas, conceptos, argumentos, textos, definiciones, citas textuales, ¿no? Porque ellos van a apoyar las hipótesis de investigación, ¿ya? Me gustaría saber si por aquí todavía tienen alguna pregunta o no, estudiantes. ¿Sí? No, no hice. ¿Todo claro? Alison, Alison, Sí, Inge. ¿estás ahí? ¿No tienes ninguna pregunta? Sí, no, No entendí. ¿Tienes alguna pregunta? Dijiste sí y no escucho ninguna y después, no, ¿no qué? no hay preguntas. Bueno, bien, vamos a ir a un poco de algún detalle con esto, vean. Cuando hacemos un trabajo de campo, porque ojo, el otro trabajo es de gabinete, es más una investigación histórica, ¿no? De marco teórico. Cuando vamos a sacar datos, ya sea en el campo, en un experimento, vean, debo tener una visión reflexiva del diseño. Es la fase preparatoria, ¿no? Debo, además, también tener acceso al campo, al conjunto, a la población, al lugar, no sé, ¿me entienden? Y debo recoger datos, debo ser eficiente en tiempo y energía y dinero para poder recoger mis datos. ¿Sí? ¿Cuáles datos? Estos. Inge no está mostrando imagen. De esto estaba hablando. Entonces debo, en la fase preparatoria, debo ser reflexivo sobre mi diseño en relación al proyecto de investigación. Debo tener acceso al lugar, a la población, a lo que estemos, al contexto donde voy a poder recoger mis datos. Los debo acumular porque los debo analizar. ¿Y cómo? Debo obtener resultados y verificaciones de conclusiones, debo reducir los datos y debo disponer y transformarlos. Eso se llama análisis. Acuérdense que el análisis es del todo versus partes, por separado. Luego tengo ya una fase informativa, digamos, en la que debo utilizar otros instrumentos como pueda sacar los resultados del análisis y poder escribir un documento, ¿sí? En el que obviamente debo tener conclusiones que se puedan comprobar a través de un método.
Si aquí, por favor, hay alguna duda, les sugeriría. Sí, Inge. Nuevamente no le, es como me confundí. En el analítico Aquí, decía, sí, tenemos que hacer por separado. Eso no sé, me perdí por ahí. vean, cuando uno hace un análisis sintético, ¿me entienden? Vean, cuando uno hace un análisis y una síntesis, ¿ya? Cuando yo hago cuando utilizo un método analítico, debo descomponer un todo en sus partes. Es un proceso cognitivo que consiste en descomponer un objeto de estudio separándolo cada una de las partes del todo para estudiarlas de forma individual. En cambio, la síntesis o lo sintético consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. Entonces, se dan cuenta, acá lo que estoy haciendo es un análisis, ¿sí? O sea, el todo lo veo por sus partes. En este caso, por ejemplo, cuando tengo datos acumulados, ¿no? De lo que voy obteniendo de las técnicas e instrumentos que me ayudan a medir las variables, ¿no ve? Entonces, acumulo información que debo saber si me va a servir, cuál debo disponerla para transformarla y de esta forma, cuáles resultados y van a servir para verificar además mis conclusiones. Una vez que he hecho este análisis de la información, de los datos que tengo, debo pasar a una fase informativa. ¿Qué quiere decir? Que del análisis que hago de esa totalidad, yo puedo agarrar esa totalidad y descomponerla en partes, es decir, los datos que he acumulado, los clasifico esos datos, ¿sí? Los doy diferentes categorías. A ese total lo puedo dividir en partes, lo puedo analizar y después saco una conclusión, los resultados previos. De la conclusión, porque es la interpretación de mis resultados, debo elaborar un informe. Este informe puede ser una monografía de investigación, puede ser una tesis, puede ser una monografía de compilación, puede ser un ensayo, puede ser un libro o un informe o un paper, una investigación científica. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, estudiantes? Ahora sí, ya está. Claro, Inge. Ya, me alegra. Todo eso lo vamos a subir a nuestra plataforma. Muy bien. Antes quiero que me permitan buscar una información para ustedes, ¿sí? Es de un documento que ya habíamos subido antes, ¿no? Lo voy a abrir porque quiero que lo veamos. Lo estoy buscando. Espero que me disculpen. No sé qué pasó con él, pero bueno. Si no tienen ninguna otra duda, en serio, este es el momento para hacer preguntas, chicos, ¿no? Chicos, me preocupan ustedes. A veces digo, tal vez
ya están muriendo. Vean. Espero que no se ofundan con mi sarcasmo. ¿Ven lo que yo estoy viendo? La plataforma. Exacto. Me gusta este documento porque todo está vigente excepto esto de aquí. O sea, vean. Tenemos, pues, ¿cómo decirles? Tenemos dos tipos de investigación, básicamente. Una investigación documental y una de campo. La investigación documental es una investigación que tiene un método histórico, ¿sí? Porque todo documento es el pasado. ¿Capiche? Todo documento es el pasado. Todo libro es el pasado. Tiene una fuente bibliográfica con años que no son el futuro. O sea, yo no tengo un documento que en la bibliografía diga 2022. ¿Sí? Es lo de antes, lo de atrás. Entonces, la investigación documental, chicos, se apoya en la recopilación de antecedentes a través de todo tipo de documentos posibles, que en este caso podríamos hablar del Internet. Es decir, antes tenía que ir a la biblioteca y buscar fichas bibliográficas para encontrar diccionarios, enciclopedias, tratados, manuales, revistas, periódicos, folletos, ¿no? Videos, fotos, audios, etcétera. Todo eso ahora está en el Internet. Toda esa parte de investigación documental histórica se ha concentrado básicamente a el Internet, a la red. Y tenemos, por ejemplo, instrumentos de nubes de información, ¿no? Como el Google Drive u otras en las que puedo acumular información de todo tipo, ¿no? Revistas, periódicos, documentos, fotos, videos, audios. Tengo acceso a muchas bibliotecas. Tengo acceso a diferentes revistas indexadas, ¿verdad? Chicos, ¿verdad o no? ¿Qué ha pasado? ¿Los ha anulado el audio o qué? Chicos, No, no, Inge, me escuchamos. bueno. Luego, esta parte de investigación documental ya está solucionada, ¿verdad? Ahora la investigación de campo. La investigación de campo. ¿Ven? ¿Están viendo o no? Bien. Ahora, Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Qué es lo que tiene en común esto? El cuestionario, la entrevista y la encuesta. ¿Qué tiene en común? Las preguntas, pues chicos, preguntas. De hecho podríamos decir que la entrevista y la encuesta son una forma de cuestionario.
El cuestionario, chicos, es un documento que recopila la información por medio de preguntas, que pueden ser abiertas o cerradas. Por ejemplo, si hago preguntas en las que son solamente las respuestas sí o no, son cerradas. Y me puede ayudar también para sacar información cualitativa, ¿sí? Luego están las otras preguntas que son abiertas, ¿no? Sí, o sea, es responder con una oración. Entonces, tiene una gran ventaja, ¿no? Que vendría a ser, digamos, que se puede aplicar a un universo no establecido. Se puede recopilar información a gran escala y se puede aplicar por medio de preguntas sencillas. Entonces, la entrevista es un tipo de cuestionario verbal sobre un tópico. A diferencia del cuestionario, requiere de una capacidad y experiencia del entrevistador, ¿no? Para poder obtener la información. La encuesta es una recopilación de opiniones por medio de cuestionarios y entrevistas a un universo. La observación es el examen atento a los diferentes aspectos de un fenómeno. Es lo que les había hablado. La observación es que yo me pongo a ver los cambios que tiene un objeto y un sujeto en el tiempo. Entonces, cuando estoy atento a esos cambios que tiene, voy a ver su comportamiento y observar. Ahora hay la observación directa, que es la inspección directa al fenómeno en el medio en el que se presenta, in situ, ahí mismo. ¿Por qué? Debes contemplar aspectos inherentes al comportamiento y sus características en el campo. Luego la observación indirecta es cuando hay una inspección de un fenómeno en el que no tengo por qué entrar en contacto directo con él, sino que puedo tratarlo a través de métodos específicos que me permitan hacer observaciones de sus características y comportamientos. O sea, no tengo por qué estar directamente observando. Luego tengo la observación oculta, ¿no? Es con qué objeto, en el que mi presencia no tenga que influir en la conducta y en las características del objeto o sujeto de estudio. Esto, por ejemplo, es muy común en nosotros, ¿no? Tenernos que esconder para ver el comportamiento de algún ser vivo. La observación participativa, ¿no? Cuando el observador forma parte del fenómeno. Yo también soy parte del estudio. No participativa es cuando el observador evita ser parte del fenómeno. Luego, la histórica se basa en hechos pasados para analizarlos. O sea, una observación histórica también es una investigación documental, pero ahí debo tener un método igual. Y así la observación dinámica, la controlada, que esta es más de un experimento, donde se manipulan, por ejemplo, la observación controlada, donde se manipulan las variables para inspeccionar los cambios de conducta en el fenómeno. O sea, esta observación controlada ya es parte de un experimento. La observación natural se realiza dentro del medio del fenómeno sin que se altere ninguna parte o componente de esta. Ojo que todo esto va a entrar en el examen. La experimentación es otra de las herramientas que utiliza el método científico, la cual puede entender como la observación dedicada y constante a un fenómeno al que le se van adaptando y modificando sus variables conforme a un plan determinado, con el propósito de analizar sus partes, sus cambios posibles de conducta, ¿no? El ambiente y poder inferir un conocimiento. Inferir significa que a partir de una generalidad puedo sacar varias, ¿verdad? En la experimentación, el investigador participa activamente y conforme a un plan
preconcebido introduce cambios que modifican sistemáticamente el comportamiento del fenómeno. O sea, empieza a manipular la variable independiente. Las modificaciones surgidas se valoran de forma cuantitativa y cualitativa para analizarlas, ¿no? Entonces, la idea es que se amplíe el conocimiento. Hará experimentos exploratorios, ¿no? Hay experimentos confirmatorios, experimentos cruciales, ¿ya? Por ejemplo, cuando un experimento exploratorio son investigaciones cuyo objetivo fundamental no es demostrar una hipótesis, sino estudiar las técnicas y métodos y procedimientos que me permiten identificar. O sea, el experimento exploratorio es el que debo realizar antes. ¿Por qué? Porque debo identificar qué debo hacer para solucionar mi problema, qué instrumentos, qué técnicas y herramientas y métodos debo llevar a cabo para mi investigación, qué equipo voy a necesitar. Y todo eso, cuánto presupuesto, todo eso tiene que ver obviamente con el objetivo general y sobre todo, oigan, con los objetivos específicos, ¿ya? Por ejemplo, para hacer una tesis será de gran utilidad, pues con ella puedo establecer las posibles variaciones y requerimientos del tema, ¿ya? Con el experimento confirmatorio, ¿no? Puedo comprobar o en su caso desaprobar las tesis planteadas o las hipótesis, ¿no? Puedo realmente rechazar o aprobar o cambiar mi hipótesis siguiendo los métodos y procedimientos determinados en la experimentación, ¿no? Simplemente debo experimentar para obtener resultados que puedan comprobar o no mi hipótesis. Y los experimentos cruciales que vendrían a ser todo tipo de experiencias que pongan a prueba hipótesis planteadas mediante el conocimiento, las teorías y métodos de investigación que se requieren, ¿no? En el diseño de la experimentación se tiene que establecer todos los procedimientos, técnicas, instrumentos, todo lo que voy a utilizar para comprobar la hipótesis, ¿ya? Es fundamental que este tipo de experimentaciones deben estar en circunstancias que busquen establecer nuevos conocimientos, ¿no? De ahí su importancia de crucial, porque o sea, dada su profundidad y la responsabilidad de las técnicas, instrumentos y procedimientos que voy a emplear para ello, ¿ya? Me gustaría que por favor, hasta acá, si tienen alguna duda, por favor. ¿Nada? ¿Todo claro? Chicos, ya murieron de nuevo. Otra vez que no les deja el silencio, ¿qué? Ahora sí. ¿Nada? ¿Se entiende perfectamente? Bien, eso es fundamental para el examen, les estoy diciendo. Mucho del examen está ahí. ¿Ya? Bien, ya nos faltan pocos minutos y lo que quiero ahora es que podamos ver algo que tiene que ver con el tema. Pónganme atención, por favor. ¿Están ahí atentos? Sí, que sí. Bien.
Cuando yo hablo de un tópico, ¿sí? No es lo mismo que hablar de un tema. Cuando yo hablo de un tópico, estoy hablando de un sujeto o un objeto, ¿sí? O de un fenómeno. Se vuelve un tema cuando hablo algo acerca de ese objeto o sujeto, ¿sí? Ahora, cuando yo le pongo un verbo a algo que habla de ese sujeto, ¿sí? O una acción, estoy hablando de un título. El objetivo de mi tema, de mi investigación, tiene que ver mucho con el título. Por ejemplo, si mi objetivo general es conservar especies de plantas, es muy probable que el título sea conservación de las plantas. Ahora, el objetivo específico son las acciones tal cual que debo realizar para obtener mi objetivo general. O sea, ¿qué tengo que hacer para conservar las plantas? ¿Qué sé yo? Contar las especies, clasificar las especies, delimitar las especies. Entonces, todo eso tengo que hacer para conservar las especies. Ese es mi objetivo. Entonces, el título tendría que ser conservación de las plantas. ¿Sí? La conservación de las plantas en la puna mesofítica. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tópico? El tópico es el objeto o sujeto. Puna. Cuando yo digo puna, no es un tema, es un tópico, o sea, un ecosistema tropical de altitud estacional, conformado por pastizales, básicamente. Bueno, entonces, ¿de qué voy a hablar de ese tópico? El clima de la puna. Esto es un tema. Estoy hablando algo de ese tópico. Ese es un tema, ¿sí? Muy amplio. El clima de la puna. Wow. Ahora, si voy a hacer una investigación sobre el clima de la puna, debo buscar un título, ¿sí? Pero el título dice que tiene que ver con el objetivo. ¿Qué quiero lograr? ¿Hacia dónde va mi investigación? ¿Qué quiero buscar? Bueno, el clima de la puna. De repente, las variaciones del clima de la puna. Eso ya está entre un título y un tema. Pero ¿cuál es mi objetivo? Estudiar la variación del clima de la puna. El título, Estudio de la variación del clima de la puna. No sé si tienen alguna duda de eso. Para iniciar
el título, entonces tendríamos que tener primero el tópico. Correcto. Inclusive antes del tema. Bien, Nancy. Antes del tema. Claro. Ujú. ¿Qué voy a estudiar? Perros, personas, el sujeto o el objeto, el Ya. fenómeno, ¿sí? Ujú. Es el tópico. La gente Ya. cuando dice el tema, no están hablando de temas, están hablando de... Ahora, otra cosa es tópico y tema en el mundo científico y otra en el mundo literario y otra en la forma coloquial de hablar. Pero normalmente cuando la gente dice que está hablando de un tema, están hablando de tópicos, ¿no? El fútbol, la política, no, esos son tópicos, no son temas, ¿entienden? Ujú. Cuando hay algo Ujú. que te refiere a algo que tenga que ver con ese sujeto, objeto o fenómeno, eso ya es un tema. Ujú. Y ahora si empiezo a colocar una acción o algo así, ya eso se puede convertir en un título, pero como te digo, depende qué quiero yo saber de ese tema. Voy a tener un objetivo. Claro. Entonces, cuando planteo ese objetivo, de ese objetivo sale el título de mi investigación. Lo vuelvo a repetir, voy a poner con otro ejemplo. No sé, digamos, la energía, ¿sí? Es mi tópico. ¿Pero qué de la energía? Digamos, energía de biomasa. Ah, eso ya es un tema. Energía de biomasa es un tema. Ahora, ¿qué quiero yo saber de la energía en biomasa? Ahí es cuando hay la diferencia con lo que vamos a hacer. Ahí yo estoy creando un nuevo tema de investigación, porque no hay nada de eso, es algo nuevo. Entonces, podría decir, por ejemplo, calorías de la energía de la biomasa. Eso sigue siendo un tema, pero ¿qué cosa? Em, ¿Qué necesitas saber? ¿Qué quieres saber? ¿Cómo obtener energía de la biomasa? Ah, muy bien. Obtener energía de la biomasa. Obtención de energía de la biomasa de la basura de la ciudad de La Paz. Ese ya es un título, porque mi objetivo es obtenerla. Entonces, de obtener a obtención en el título. A eso va más allá cuando, inclusive, mis variables tienen que ver mucho, ¿sí? La variable dependiente, la independiente, cómo tiene que ver eso en el objetivo y cómo eso tiene que ir en el título de mi investigación, que no es más que una acción del tema, porque tiene que ver un verbo ahí. Los objetivos generales, ¿no? Comprender el metabolismo de los carroñeros. Comprensión de los carroñeros, vendría en el título. ¿Me entienden? Estoy guiando ahí. Ahora les he dejado mucho material en la plataforma para que lean y lo puedan hacer. Yo les estoy guiando. Ahora vean, ya nos queda solamente un minuto, ¿ya? Entonces,